Buenas tardes, profesor Néstor. ¿Qué tal? Un gusto. Soy José Ignacio y hoy les vengo a hablar sobre el libro Iván Denisovich, que voy a tratar tres preguntas como tal. La primera pregunta que voy a tratar el día de hoy va a ser la caracterización de personajes. Voy a caracterizar cuatro personajes específicos, como son Iván Denisovich, Alyosha, Turin y Fetiukov. El primero es Iván Denisovich. Es una persona que pertenece a Rusia, la Unión Soviética en aquel entonces, que era 1944. Fue encarcelado por 8 años injustamente. Le obligan a hacer trabajos forzados. Es una persona obediente. Lo único es que se cansa rápido por todos los trabajos que tiene que hacer. Alyosha es uno de los compañeros que tiene Iván en el campo de concentración. Es un hombre de fe que antes de ir al campo de concentración era un bautista muy famoso. A pesar de todo, sus convicciones siguen firmes ante la fe. Alyosha es más joven que Iván. A pesar de esto, tiene buena relación. Se ayudan en lo que pueden, ya sea en trabajos o de la manera externa o con cualquier cosa cotidiana. Tiuri, otro compañero de Iván, con el que no tiene mucha relación. Es callado y reservado. Es un hijo de un kulak. Un kulak en Rusia es un político muy importante, y más para las épocas que se llevaban en aquel entonces. Por eso era respetado, y era uno de los pocos que tenía el derecho de desafiar a los guardias o a las personas que se encargaban de ellos. Tiene casi la misma edad que Iván, comparten varios trabajos, por eso es que tienen una misma relación. Como pasa con Alyosha, se ayudan en lo que puede, ya sea interna o externamente. Fetiukov es un compañero de Iván, era un trabajador de oficina de un ex supervisor del campo de concentración. Tiene una voluntad débil, poco confiable, es cobarde y también incapaz de defenderse por su propia cuenta. Es un chico muy tímido, lo cual le causa varios problemas adentro de los campos de concentración. Se ayudan mutuamente con Iván, en lo que pueden y en lo que está a su alcance para poder seguir adelante. La segunda pregunta que voy a tratar el día de hoy va a ser ¿por qué se considera esta obra como una denuncia social? Se considera una denuncia social porque el autor participó en la Segunda Guerra Mundial y fue acusado de espionaje por su propio país, Rusia. Esta acusación era falsa, aún así fue condenado a trabajos forzados. La historia de Iván Denisovich es la historia que vivió el propio autor, de cómo se vive en un campo de concentración y cómo el gobierno puede ser injusto la mayoría de veces. La historia narrada es una denuncia social porque critica la manera en la que funciona el gobierno y cómo aplican sus castigos. El autor también critica el estilo de vida adentro de uno de estos campos, cómo te puede llegar a afectar, como mental y como físicamente. Critica el estilo de estos lugares y lo cruel que pueden llegar a ser. Los campos de concentración de exterminio se crearon con la única finalidad de llevar a cabo, de la manera más eficaz posible, el asesinato masivo de seres humanos. Estos campos representan la industrialización de la muerte ocurrida entre mentiras y eufemismos. A estos campos de concentración llegaban, como pueden ser, personas acusadas de crímenes de guerra, como traidores o como personas de algún otro bando que representan un peligro para el país, en este caso afectado, Rusia. El autor tiene bastante odio y pavor a estos lugares, por la experiencia vivida. Aparte de ser una crítica directa al gobierno, también es una crítica a las personas que apoyaron estos métodos de tortura. Es algo que no es bonito de vivir, por lo cual se debe tener cuidado y respeto a este tipo de lugares. La tercera pregunta que voy a tratar hoy es, describe un final diferente para la obra. Un final que le pondría, en mi caso, sería algo más trágico, como que al final de ese día, del día que se describe en el libro, Iván murió por las pésimas condiciones de vida, por todo el maltrato que sufrió y por la condición de que lleva una vida adentro de un campo de concentración, lo llevó hasta la muerte. De este modo, el autor podría criticar de mejor manera estos campos. Sería un final trágico, que podría crear más conciencia en la mente de las personas, generando más impacto aún. Y así quizás el autor llegaba a la finalidad que quería, que era hacer que estos campos desaparecieran y las personas dejaran de sufrir como él sufrió. El final donde Iván muere pondría un mensaje del poder quitar estas instalaciones, criticando la manera de castigo del gobierno, creando más revuelo y así creando más impacto social. Tenemos que tomar en cuenta que el autor vivió esta experiencia, por el mensaje sería redactado de mejor manera. Muchas gracias, profesor. Este es mi examen de literatura de tercera unidad.
para el profesor Néstor Cis. Un gusto.